les bendiga, hermanos. ¿Se me escucha bien allá atrás, no? ¿Me escucha bien? Alabado sea el Señor por eso. Antes de comenzar la predicación, también ese micrófono, porque tiene como unos bordes. Gracias. Probando así. Quisiera leerles una reflexión de este libro llamado El desafío extremo, sobre una niña dando testimonio de su Señor, una jovencita de las Filipinas. Mi vestido, murmuró la niña. Sus palabras eran casi incomprensibles a través de sus inflamados labios. Por favor, entréguenme mi vestido. Quiero sostenerlo. Los cristianos que rodeaban la cama de la niña estaban tristes. Dice que los cristianos que rodeaban la cama de la niña estaban tristes. Ya nada podían hacer los médicos a causa de sus múltiples heridas internas. Semanas antes, los creyentes le habían comprado un vestido blanco para celebrar su nueva vida y su corazón puro en Cristo Jesús. Su padre no había estado contento con la decisión de su hija de seguir a Cristo. Una noche, ebrio y enfurecido, la atacó golpeándola y pateándola. La dejó casi muerta y tirada en la calle fangosa. Cuando no se presentó en la iglesia, sus amigas cristianas salieron a buscarla. Encontraron a la niña inconsciente, tirada como un bulto. Su vestido antes blanco como la nieve ahora estaba cubierto de sangre y lodo. La llevaron a un médico, pero sus lesiones eran muy graves. Ahora estaba preguntando por su vestido. El vestido está arruinado, le dijeron sus amigas. Le intentaron cambiar el tema para que lo olvidara, pensando que ver el vestido arruinado quebrantaría el espíritu de la niña. Por favor, dice ella, por favor, quiero enseñarle el vestido a Jesús, susurró con la sencilla fe de una niña de 10 años. Él estuvo dispuesto a dar su sangre por mí. Yo solo quiero que Jesús sepa que yo estuve dispuesta a dar mi sangre por él. Poco después, la niña murió. Uno de los mártires de Jesús. Pues Dios, dice la Escritura en Filipenses 2:13, es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A Dios poco le interesan nuestras habilidades. Quizás seamos talentosos, ingeniosos, ricos, profesionales, populares o puntuales. Ofrecer nuestras diversas habilidades al servicio de Dios es nada en comparación con ofrecer nuestra disponibilidad. Disponibilidad es la palabra. Nuestras habilidades se refieren a nosotros mismos. Podemos vernos haciendo esto o aquello para Dios. En contraste, nuestra disponibilidad se refiere a Dios. Solo podemos imaginarnos cómo Dios nos utilizará para su servicio. Estar disponible para Dios significa estar dispuesto a obedecer sin importar el costo. Gracias. Repito esta oración. Estar disponible para Dios significa estar dispuesto a obedecer sin importar el costo. Dios quiere nuestra disponibilidad para servirle sin importar nuestras habilidades específicas. ¿Cómo nos volvemos dispuestos? Eso también es un regalo de Dios, pues Él nos da el querer, la voluntad o el deseo de estar disponible para Él.
Te pregunto, iglesia, amigo mío, amiga que me escuchas también por las redes, ¿estás disponible para el Señor? No es que las habilidades no sean importantes, pero las habilidades para servirle, ¿quién las da? Dios. Todo comienza con la disponibilidad. Ese es el asunto de todo. En una ocasión, dice la Escritura que el espíritu que estaba en Moisés era el Espíritu de Dios. Entró en 70 personas del pueblo en Israel. 68 estaban con Moisés en el tabernáculo, pero había 12 en el campamento que también habían sido elegidos por Dios, y el Espíritu entró en ellos. Gente se acercó a Moisés: mira lo que está sucediendo. Otras personas tienen el Espíritu de Dios, y Moisés le contestó: tú tienes celo por mí. Ya yo no quisiera que esto se entienda, sino que todo el pueblo de Dios fuese profeta. Profeta es uno que, lleno del Espíritu de Dios, declara las verdades de Dios. La Biblia dice: están todos siendo llenos continuamente del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y necesitamos al Espíritu para declarar las verdades de Dios de manera fiel y fresca, de manera poderosa. No todos hablamos igual ni hacemos las cosas de manera igual, pero todos podemos ser usados cuando el Espíritu gobierna y reina en la vida. Somos colaboradores, no personas que están en competencia los unos con los otros. Amén. Así que, hermano, de eso se trata. Una niña de 10 años con un testimonio. Ella creyó que su testimonio ministra la vida cuando se escucha. Y muchos dirán: tan pequeña, tan joven, qué pérdida. Bueno, parece que Dios quiso que se registrase, y este libro se está dando en todo el mundo para testimonios de una que se suma al número de aquellos que sufrieron por su causa. Y la Biblia dice de ellos que ellos le han vencido. Esa niña es vencedora por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Conceda a Dios que nosotros tengamos no tan solo la disponibilidad, sino la perseverancia de hacer frente a quien sea, aunque sea nuestra propia familia, por el amor glorioso de Jesucristo. Amén. Ahora, continuando con el mensaje de la semana pasada, hablamos acerca del camino de la salvación. La primera parte, hoy estaremos en la segunda parte de este mensaje llamado el camino de la salvación. Y es importante, antes de que oremos, que usted entienda lo siguiente. Antes a los cristianos no se les llamaba cristianos. Eso se pronunció por primera vez en Antioquía. Y se dijo de los discípulos del Señor. Y fue un título que le pusieron los impíos a los seguidores del camino, como una burla, diciendo: ahí vienen los cristitos. Pero ellos, en fe y en perseverancia, hicieron que aquello que era una burla se convirtiera en un título de honor, porque esa palabra significa pequeño Cristo. Cuando Cristo vive. Y dice que en Antioquía, por primera vez, a los discípulos se les llamó cristianos. Y de ahí sale esa palabra: soberano Señor. Te doy gracias porque me permite estar aquí con tu pueblo, con parte de tu pueblo, estudiando las Escrituras, poderosas palabras de vida.
te ruego que mientras tus palabras son habladas, el testimonio de Jesucristo sea grabado en los corazones de los que escuchan, tanto aquí en la iglesia como los que escucharán por las redes. Es nuestro ruego, Dios. Es nuestro ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y la semana pasada dimos 3 puntos y voy a recapitular rápidamente. Lo primero que mencionamos fue que la salvación viene del Señor. Y que Él nos ha levantado un poderoso Salvador que nos rescataría de nuestros pecados y de las obras del diablo. Lo segundo, hablamos de lo que incluye esa salvación. La salvación nos libra y nos salva de perdición y de los enemigos que nos aborrecen. Mencionamos acerca del diablo, de sus obras, y también cómo Cristo vino a deshacer las obras del diablo en nuestra vida, a desatarnos de las cadenas satánicas. Y esa debe ser nuestra oración por nuestros semejantes. Señor, concédele que se arrepientan para conocer la verdad, porque quién sabe si Dios les conceda escapar del lazo del diablo, al cual están sujetos a Él. También hablamos lo que incluye esta salvación. Esta salvación nos habla de perdón. ¿Por qué de perdón? Porque nosotros, los seres humanos, vamos en un camino hacia el lugar de condenación. La Biblia dice que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Lo que falta es que se ejecute ¿qué? El castigo. Pero cuando el Señor nos salva, nos libra de esa vida, para que no perezcamos ni seamos castigados por nuestros pecados, porque hemos recibido perdón de pecados. En Lucas capítulo 1:77 leímos que Él vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados. Y hoy comenzamos con el 4º punto, que es que la salvación de Dios es solo a través de Jesucristo. Y esto es importante que lo intentamos porque hay muchas religiones en este mundo y cada una de ellas propone su medio para alcanzar el cielo. Pero aunque hay muchas religiones en el mundo, solamente existen 2 clases de religiones. Una tiene que ver del hombre haciendo cosas para llegar y ser salvo por sus obras, por sus bondades. La otra tiene que ver con Dios interviniendo en la historia del hombre, tomando la iniciativa y presentándose como un salvador. Una de ellas te promete cosas, pero te frustra porque reconoce que tus pecados te jalan. La otra te promete eternidad y depende no de tu poder ni el mío, sino del poder del que salva. Y ya dijimos desde el principio que la salvación es de el Señor. La semana pasada buscamos textos, algunos textos relacionados. Así que ¿por qué medio ha decidido Cristo salvarnos? Es la pregunta. ¿Por qué medio ha decidido Dios salvarnos? Por el medio de su Hijo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 21. Allí dice la palabra: y darás a luz un hijo. El ángel está hablando a quién? A María, ¿verdad? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién vino a salvar Cristo? Según el texto, a su pueblo. ¿De qué vino a salvarlos?
de sus pecados. ¿Qué son los pecados? Transgresiones o desobediencias a la ley de Dios y desviaciones de las metas y los propósitos de Dios. Cuando desviamos siguiendo nuestro propio camino, haciendo lo nuestro en vez de lo que fuimos creados para hacer. Pero también cuando transgredimos lo que Dios ha dicho que es bueno, santo y justo. Y el Señor vino para rescatarnos. ¿A quién? A su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Todos los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Aleluya. Lucas capítulo 2, versículo 25. Luego el 27 al 30 dice lo siguiente. Leo el 25 primero que dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Mira dónde estaba la esperanza de Simeón. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Una de las verdades en la escritura del Espíritu Santo es que él vino a dar testimonio de quién? De Jesús. Y a enseñarnos acerca de Jesús. Y de hecho, cuando los discípulos recibieron poder para ser testigos de quién? De Cristo. Y había ahí antes de que Cristo muriera un hombre, cuando Cristo apenas estaba naciendo, que estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de Jesús. Él desea dar testimonio de Jesús. Porque el Espíritu Santo también es el Espíritu de quién? De Cristo. ¿Por medio de quién fue engendrado Jesucristo? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá, dice la Escritura, será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y continúa el texto diciendo en el 27, brinquen al 27. Lucas 2, 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Así que el Espíritu puede inclinarnos y movernos a. Todavía el Espíritu hace eso. Definitivamente el Espíritu mora en nosotros y produce en nosotros querer cómo hacer. Dice que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Imagínate, simplemente dibuja el cuadro en tu mente. Los padres están con el chico en el templo para hacer lo que la ley manda, y de momento viene este hombre así. Sabe que el Espíritu le ha dicho: ven, te voy a cumplir lo que te prometí. Y de momento ve al niño y se lo quita de los brazos. Y lo agarra, la salvación en mis manos. Y lo toma y lo mira. Y lo mira y se goza. Y se alegra porque él es el esperado, el profetizado. Los verdaderos piadosos siempre han esperado por el Mesías. Han sabido que la salvación es del Señor. El salmista decía: Señor, yo conozco que de Dios es el poder y del Señor la misericordia. Y la misericordia de Dios había sido encarnada, porque Cristo es la misericordia de Dios. Él es la gracia de Dios humana, el favor de Dios, y él estaba viendo allí en sus manos el favor de Dios. Y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Dice que en el 28, y le tomó en sus brazos y bendijo ¿a quién? A Dios. Imagínense tomando sus brazos: Señor, oh Señor, llorando delante del Señor, te bendigo, Dios. Te bendigo porque no es algo falso, me estoy tocando
Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Morir sin haber conocido a Cristo es perdición eterna. Pero todo aquel que ve a Cristo y cree en Él no pasará condenación, sino que pasará de muerte a vida. Aleluya. Esa es la enseñanza de Cristo. El libro de los Hechos, el capítulo 4, 11 al 12. En la predicación hecha por uno de los apóstoles, ustedes saben quién, el afrontado Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 11, 12. Pedro dice de Jesús lo siguiente: este Jesús, Hechos capítulo 4, versículo 11, 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El mismo Pedro estaba diciendo que la piedra era ¿quién? Cristo. Y hay una iglesia por ahí que dice que es Pedro. Cuando el texto aquel en el Antiguo Testamento que dice, tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro había hecho una confesión. La confesión de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué fundamento? Sobre el único fundamento, Jesucristo. Él había hecho la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios. La iglesia se edifica sobre el fundamento de que Cristo es el Mesías enviado de Dios. Y aquí vemos en este texto también, hablando de esto, Pedro, mismo Pedro reconociendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa era la predicación apostólica. Ahora los creyentes tienen miedo de decir que Jesús es el único medio de salvación. No hay otro medio. Hay un pastor por ahí que no voy a mencionar el nombre que dice, es que hay gente buena en todas partes. La salvación no tiene que ver con gente buena. De hecho, el decir que hay gente buena en todas partes no es ver el pecado tan horrible como Dios lo mira. Nosotros decimos que hay gente buena en todas partes, pero Dios dice en su palabra que Él miró sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno que buscara a Dios y que amara el bien, y dice que no halló ni uno. Todos se habían desviado, todos se habían vuelto inútiles. Aquí no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema es que estamos juzgando la vida con ojos de personas que están acostumbradas y nacieron en pecado. Pero no estamos mirando el pecado desde el punto de vista de uno que dice que es muy santo para ver el mal. De uno que es justo, verdaderamente justo. Y por eso es necesario este Salvador, que no tan solamente nos perdona, sino que con su sangre nos limpia de todo pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el texto, sino por los de todo el mundo, hablando de todos aquellos que creen en su contexto, de que ponen su confianza en Él. Amados, no hay salvación en otro. Por eso Dios decidió que el único medio de llegar a Él, el único camino viable, es su Hijo. Porque su Hijo conoce lo que le agrada, hace lo que le agrada, habla lo que le agrada. Y
Y el Hijo declaró: yo soy el camino. El camino de salvación, solamente hay un camino. La senda de las obras, que son todas las demás religiones del mundo, es una senda ancha y muchos van por ella. Pero la senda de la salvación es angosta. Son pocos los que la hallan. No son muchos los que están dispuestos a doblar rodillas y confesar su lealtad al Salvador del mundo. Pero si eres de aquellos que están entre los que le confiesan, eres bendito. Porque la Biblia dice: bienaventurados todos los que en él confían. Y Pedro apóstol declaró en una de sus cartas: no serán avergonzados. No tendremos que ir avergonzados en aquel día, porque tenemos Padre, tenemos hermanos, tenemos Dios y tenemos un Salvador que da cuenta por nosotros. Aleluya. El libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nos dice lo que Dios ha hecho por cada uno de los que rescata a través de la persona de su Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Nos habla de nuestro destino y de nuestra gran esperanza en este camino de salvación. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira. Mira cómo lo dice: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Oye, Robertito, por ahí no vas a buscar la canción al final, la vamos a cantar: alcancé salvación. Sí, porque alcanzamos salvación. Pero ¿por qué alcanzamos salvación? La Biblia dice que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Cierto? Oh, amado, qué tremendo es nuestro Señor y Salvador. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Camino de salvación, acuérdense. El apóstol Pablo nos dice en ese texto: ¿por qué trabaja y se afana tanto? ¿Y para qué se afana en esta vida? La Biblia dice: por nada es tan afanoso, pero él dice que él trabaja y se afana para algo. Mire, segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, de aquellos que Dios preparó para que no tuviesen ira. Dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos, ¿quiénes? Los escogidos, también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Viste el esfuerzo del apóstol Pablo? Ese también debe ser nuestro esfuerzo cristiano. Soportemos por amor de Dios y por amor de su pueblo. Todavía no se ha completado el número de los que Dios ha de salvar. Y mientras no se complete el número de nuestros hermanos, tenemos que continuar proclamando la palabra, porque aunque nosotros no sabemos quiénes son, Dios los conoce. Y Él ha decidido salvar a nuestros hermanos por la locura de la predicación. Ellos oirán la voz de Dios. Sus ovejas oirán y reconocerán la voz de su pastor. Ellos oirán y le seguirán. Recibirán vida eterna y no perecerán jamás. Porque poderoso es Dios para salvar. Hay un texto de la Biblia que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ves que la Biblia no habla de incertidumbre, de inseguridad, les habla de certeza, de la seguridad, de la potencia infinita, incomparable
pelea. Y cuando Él pelea, Él vence. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Cristo. Él es el vencedor. Él es el que sale venciendo y para vencer. Él es el conquistador invencible. Y todos aquellos que Él salva son más que vencedores por medio de aquel que los ama. Aleluya. Dice ahí en ese libro, en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 10. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay gente que usa ese texto para decir que Cristo buscó la muerte por todo el mundo en general. Pero cuando tú lees el texto en su contexto y ves la intención del autor, te das cuenta que no está hablando de todo el mundo. ¿Por quién Cristo buscó la muerte? Al principio dijo por su pueblo, en otra parte dijo por ellos. Y si seguimos leyendo en el versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso dice el texto. ¿Ven? Lo dice con claridad. Lo que pasa es que nosotros comenzamos a predicar muchas veces un evangelio muy sentimental, en vez de hablar la claridad del mensaje salvador. Como si el Señor estuviera haciendo injusticia cuando decide no salvar a alguien. Amados, Él es salvador. Y Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Y se compadece del que se compadece. Él es Señor. Total. Los que no salvan, como quiera desde el principio, no lo querían. Pero el ser humano es así. El ser humano no quiere a Dios, no busca a Dios, rechaza a Dios. Pero cuando Dios lo rechaza, eres injusto, me rechazaste. Eso tiene sentido. Yo no quiero saber de ti, no me interesan tus mandamientos y escupo en la persona de tu hijo. Blasfemo de tu Espíritu Santo, vivo de espaldas a ti y muero sin confesarte. Y de momento Dios te deja en las consecuencias de tus pecados y te atreves a decir que Dios es justo. ¿Y los que salvan? ¿Se pueden gloriar? No, porque eso seríamos nosotros si Dios no hubiese intervenido. Si Dios nos hubiera cambiado nuestros corazones, nosotros también le rechazaríamos. Le aborreceríamos en nuestro corazón y reconoceríamos que amamos más las tinieblas que la luz. Pero gracias a Dios que nos llamó, también por su Espíritu envió en nuestros corazones un cambio de corazón y nos concedió la fe, y su benignidad nos guió al arrepentimiento, para que nadie se jacte en su presencia y todos reconozcan que solo Él es Salvador y Señor en todo el registro y la historia de la salvación. Oh, gloria a Dios. Oh, amados. En Hebreos 5:9 repite esta expresión de por quién murió Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que obedecen? El texto en hebreo dice que los que obedecen son los que no ponen su confianza en sí mismos, ni en Moisés, ni en los ángeles, ni en ningún otro, porque todo el libro de Hebreos a quien apunta como Salvador, Mesías, es a Jesucristo. La obediencia a Dios es creer, confiar y esperar solo en Él por la gracia. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo.
Amados, ¿cómo se revelan las buenas nuevas de salvación? Esa sería la pregunta número 5. ¿Cómo se revelan las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas de salvación se revela a los hombres por medio de la proclamación del Evangelio. Y la palabra evangelión es una palabra griega que significa buenas noticias. Antes de decir una buena noticia, uno tiene que aprender por qué es una buena noticia. Y es una buena noticia porque las noticias eran malas. Porque si no tienes nada con qué compararlo, ¿cómo vas a saber si son buenas? ¿Ven? Al saber que son buenas significa que algo malo sucedió, pero tengo buenas noticias para ti. Así que el predicador fiel del Evangelio enseña a los hombres por qué el Evangelio son buenas noticias. Porque de otra manera la persona no sabrá de qué fue salvado, ni para qué fue salvado. Hay gente en muchas iglesias que ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. Y no saben ni siquiera de qué lo salvó Cristo. Ni lo que Cristo hizo por ellos, ni lo que Cristo hace en ellos. Eso lo daremos en otra predicación, si Dios lo permite en su gracia, más adelante. Que Cristo cuando se salva hace cosas por nosotros, pero también hace cosas en nosotros. ¿Sí? Amados, en Hechos capítulo 14, un ángel se le presenta a Cornelio. Un ángel se le presenta a Cornelio y le dice: mira, manda a buscar a uno llamado Pedro manda a buscar a uno llamado Pedro, porque el ángel no le iba a predicar, pero el ángel respondió la oración de Cornelio de parte de Dios. Si quieres saber, manda a buscar a uno llamado Pedro. Y llamaron a Pedro. Lo fueron a buscar los centuriones. Y la Biblia dice que Pedro estaba en un lugar y tuvo un éxtasis, una visión. Y recibió una visión y le pusieron un montón de reptiles que para un judío es inmundo. Y le dijo: Pedro, levántate y come. Y Pedro dijo: Señor, no sé, ¿cómo? Yo soy un hombre que me he guardado para ti. Yo no voy a comer nunca por estos labios han pasado cosas inmundas. Y Dios viene y dice: mira, lo que yo santifiqué, o sea, separé para mí, no lo llames tú común. Pero de momento dice que el lienzo subió con todas esas clases de animales, luego bajó otra vez, luego subió y luego bajó por tercera vez, y 3 veces Pedro dice: no, Señor. Y 3 veces el Señor le repitió lo mismo. Es como el Señor confirmando y reafirmando: cuando yo santifico, ¿quién condena? ¿Quién condena a los que Dios justifica? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Aquí había un escogido que era un gentil, al cual se le apareció un ángel y le dijo: manda a buscar por Pedro. De allí este versículo que vamos a leer en Hechos 14. Mira lo que le dice el ángel: Él te hablará palabras. Él te hablará palabras del Evangelio, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ven? Ha decidido Dios salvar a la gente por palabras que lo que reflejan son la manera de ser salvo uno y su casa, que son las buenas noticias de salvación por medio de nuestro Señor Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 26. La Escritura dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada esta palabra de salvación. La salvación entonces viene por medio de la predicación de la palabra. Ellos lo sabían. Ellos habían sido comisionados por Dios para proclamar las palabras que traen vida, que tienen poder para salvar, que producen fe, generan fe
cuenta de que hasta los demonios saben que la predicación y la salvación vienen por medio de la palabra. Hasta los demonios lo saben. Por eso es que a los demonios les gusta hacer espectáculos en las iglesias para que no se predique la palabra. Noten, escucha lo siguiente. Mucha gente dice, lo que tenía escrito en la palabra se fue, el Espíritu entró, y entonces comienza la gente a cantar y no predican ¿qué? La palabra. Y entonces la gente se cree que eso es el Espíritu. Pero el Espíritu da testimonio de Jesucristo por medio de ¿qué? De la palabra, porque la palabra es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu, y la palabra es útil para redarguir, enseñar, exhortar, reprender, instruir en el camino de la justicia, corregir lo equivocado. Y el enemigo no quiere que la gente escuche la palabra, porque la palabra es la palabra de salvación. Y buscará que se hagan espectáculos en las iglesias para que no se predique la palabra. Y ahora en muchas iglesias la gente habla de, tú ves este sueño aquí, tú ves esta visión acá, y se me pararon los pelos, y de momento tú ves a la gente gritando y no se predica la palabra. Eso estuvo glorioso, y tú me preguntas, ¿qué predicaron? Yo no sé, pero el Espíritu Santo se movió, porque aquel hermano brincó por el tres escaños, el otro dio 13,000 vueltas, así 13,000 vueltas. Y fueron engañados. Me da tristeza porque son engañados. Mira, yo mismo practicaba cosas feas, y uno tiene que conocer las artimañas del maligno. El maligno no quiere que la palabra sea puesta con claridad, porque la palabra expuesta con claridad abre los ojos, ilumina el camino, muestra la dirección clara y correcta del cielo. La exposición de sus palabras alumbra. La palabra es lámpara a los pies y lumbrera del camino. Lo hemos dicho aquí, yo lo repito, yo no sé de esta vez como un maestro que continuamente le da el mismo clavo. ¡Pam! ¡Pam! ¿Por qué? Porque yo quiero, hermano, lo que quería Pablo con respecto a Timoteo y Tito. Pero tú predica la palabra. La Biblia debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, pero la gente pierde el tiempo en las iglesias, en espectáculos y entretenimientos. Y el enemigo es loco metiendo entretenimientos en la iglesia para que la gente no escuche la palabra. Y no es que no cantemos, cantamos y alabamos, pero cantamos y alabamos ¿qué? Por medio de la palabra. Las cánticos deben ser exhortaciones y proclamaciones de la gloria de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. De las enseñanzas de Dios, es una manera cantante de reconocer los hechos portentosos del único Dios. Aleluya. Eso sí me dan ganas de brincar, pero no es el Espíritu, es mi fuerza. Es con entendimiento. Porque el culto verdadero a Dios es un culto racional. Y sí te puedes trazar y alabar al Señor, sí. Pero ten cuidado que tus emociones no nublen el entendimiento. Agárrate de las sanas palabras. Aférrate a las palabras de Dios. Oh, amados, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que decía que estos mismos demonios. Hechos 16-17. Una mujer que tenía espíritu de pitonisa, estaba endemoniada. O sea, una persona que trabaja en espiritismo y declara cosas que están endemoniadas. Dice la Escritura, está siguiendo a Pablo y a nosotros y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian. ¿Qué anuncian? ¿Cómo se llama la predicación? El camino de salvación. ¿Qué anuncian? El camino de salvación. Hechos 16-17. Efesios capítulo 1-13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra
Santo de la promesa. ¿Por qué el enemigo no quiere que escuchemos la palabra? ¿Por qué no quiere que leamos la palabra? ¿Por qué no quiere que oremos la palabra? ¿Por qué vienen tantos pensamientos para distraernos del enfoque de las Escrituras? Porque las palabras leídas y escuchadas nos transmiten el camino de la salvación. Cuando son escuchadas y creídas, es la evidencia de que el Espíritu Santo está hablando en nosotros. Dice que nos sella como propiedad divina. Ahora, ¿qué revela el mensaje del Evangelio? ¿Qué revela el mensaje del Evangelio? Primera de Corintios 15, 1, 4, porque ya sabemos que la salvación viene por la predicación de la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿De qué se trata el Evangelio? Voy a leer un solo versículo, pero ustedes saben que la Biblia habla mucho de eso. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4 dice: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenemos la palabra que ha sido predicada, somos salvos. Eso es una seguridad. Si no habéis creído en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una descripción corta de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Cristo ascendió a los cielos, está a la diestra del poder y la majestad de las alturas, y toda autoridad le da en el cielo y en la tierra. Y nuestra labor es ir y anunciar que el que vino se presentó y cumplió lo que había prometido. Murió, pero que la muerte no lo pudo retener, pues se levantó victorioso al tercer día. Y Dios lo hizo Señor y Cristo para dar arrepentimiento y perdón de pecados, y para que todo aquel que pone la fe en Él tenga herencia entre los santificados. Alabado sea el Señor. Eso sí es digno de bailar con nosotros y de hacer chará, brincar y saltar de alegría. La gloria de Dios en Cristo. Aleluya. Todos, ¿quiénes experimentan o qué experimentan los que reciben el mensaje? Los que reciben el mensaje, ¿qué experimentan? Todos los que creen este mensaje de salvación experimentan de manera poderosa lo prometido por el mensaje. ¿Qué promete el mensaje? Salvación de nuestros pecados, salvación de la muerte, salvación de la ira justa de Dios en contra del pecado, salvación de nosotros mismos, salvación. Aleluya. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Romanos 10:19 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Salvación. Segunda de Timoteo 3:15, la Escritura dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, desde la niñez, su madre y su abuela le enseñaron que el mensaje de salvación por medio de las sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque aún antes de que Cristo viniera a este mundo, en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos apuntaban al ungido Salvador que vendría a rescatarnos, que tomaría la cabeza de la serpiente y la aplastaría, y que sería levantado para que todo aquel que le mire no se pierda, sino que tenga un vida. Él es la cabeza, Él es el precioso, Él es el fuerte de Jacob. Él es la luz que se aparece en medio de la oscuridad. El pueblo que estuvo en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en la tierra de sombra de muerte, luz de resplandor. Él vino un día, luego de haber crecido, dijo, con claridad, para que no nos confundamos, no me confunda. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Y quiero terminar con un pasaje en Primera de Pedro. Y luego oramos y cantamos. Que nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 8 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 8 al 9. El texto sagrado nos dice, Pedro hablándole a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, hablándole a ellos, les dice en el 8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La palabra inefable no puede pronunciarse ni declararse con palabras. Un gozo indescriptible. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué maravillosa salvación. La salvación de nuestras almas tiene nombre: Jesucristo. Yeshua, el Mesías, la Mesías. Cristo es la versión griega de Mesías. Masías, hebreo, español, ¿verdad? Mesías, griego, Cristo. Y todo eso significa lo mismo: el ungido. Aquel que la Escritura dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha enviado Dios. ¿Para qué? Para muchas cosas: destacar, dar buenas nuevas, vista a los cielos, caminar a los cojos, cambiar las cenizas en gozo. Y todo lo que ese texto dice, que dice muchas cosas, lo hemos predicado en otras ocasiones y lo seguiremos predicando en un futuro. Amados, gocémonos y alegrémonos si tenemos la salvación de Dios.
Dios hace un llamado a todo hombre en todo lugar para que se vuelvan ahí, para que se arrepientan. Y dice, arrepiéntanse. O sea, cambien su manera de pensar y vuélvanse a mí. Deje el impío su camino. El hombre inicuo abandone sus pensamientos, vuélvase a mí. ¿Qué está diciendo? ¿Que tú tienes la capacidad de dejar eso sin Cristo? No. Que cuando escuches la voz y que reconozcas la voz, corra a Él. El que te va a limpiar es Él. El que te va a cambiar es Él. El que te va a perdonar es Él. El que te va a vestir con ropas nuevas es Él. El que va a poner palmas en tus manos para celebrar es Él. La casa es mía. La mesa en donde comerás es suya. Los vestidos que usarás son suyos. No tendrás que vestirte más con tus ropas personales, porque Dios ha provisto vestimenta para el Padre que se ocupa de sus hijos. El Padre que siempre se ocupa. Es el verdadero Padre al que todos los hombres queremos imitar. Y queremos desear ser como Él. Soberano Señor, gracias. Habla nuestros corazones. Sella tus palabras en el corazón. Produce arrepentimiento para la vida del alma. Genera fe con tu palabra en los que escuchan. Tanto los que están aquí como los que nos escucharán. Escuchan o escucharán a través de las redes. Señor, abre puertas. Toca donde otros no pueden tocar. Llega donde otros no pueden llegar. La salvación está en el Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos creyendo. Amén. Y amén. Cantemos todos. Oh, acompáñenme, hermano. Y alabemos al Señor. Aleluya. Sí. Él es grande. De paz inundada y cerca ya esté, oh pura la paz de Cristo, mi suerte cualquiera que sea. Gloria a Dios. Aleluya. Ya venga la prueba que tiene santa. No lengua mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre de Dios en mi valor. Alcancé salvación.
Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy lleno mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Saludos los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Dios me lo bendiga.